¿Se escucha ahora? Sí, profe. ¿Qué tal? Bueno. Buen día. Buen día. Bueno, me alegro de verlos nuevamente. Bueno, vamos a ver dos temitas hoy. Obligaciones de género y obligaciones divisibles. Obligaciones de género, algo habíamos visto en la parte anterior. Vamos a reforzar un poco lo que ya se vio. No es un tema complejo, es un tema sencillo. Pero siendo que es un tema sencillo, muchas veces en los exámenes no sé por qué razón no lo pueden sacar como corresponde. Tenemos demasiada luz, no sé si me ven bien, si me ven mal. ¿Se ve bien? Sí. Se Okay. ve, se ve. Bien. Bueno. Hay un par de artículos de esto, 762, 763. Lo que pasa es que aquí el código cambió lo que de alguna manera se había visto en el código, o lo que estaba en el código anterior, que tenía más tipos y subtipos de estos. Había obligaciones de género, de cantidades de cosas, etc. Hoy, digamos que se ha unificado en una sola categoría, que es esto de obligaciones de género. Y en esa sola categoría están las cosas, o sea, las obligaciones de género si recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad. Las cosas que se deben, dice el código, que las cosas que se deben en una obligación de género en algún momento deben ser individualizadas. Siempre en algún momento tienen que ser individualizadas. Ahora, al individualizar las cosas que se deben entregar, hay que hacer la elección. ¿Y la elección quién la hace? La elección le corresponde hacer el deudor. ¿Y hay parámetros para hacer esta elección? Sí. El parámetro es que la elección debe hacerse sobre cosas de calidad media. ¿Por qué es la idea de hacerse sobre cosas de calidad media? ¿Por qué la idea es que no hay que elegir ni la mejor ni la peor? Porque se supone que las cosas están en un pie de igualdad en general todas, o sea que es lo mismo una cosa que otra. Entonces, por eso la elección debe efectuarse sobre cosas de calidad media. Y la ley lo que dice, y esa elección debe ser hecha, en algún momento debe ser hecha mediante una manifestación de la voluntad que puede ser expresa o tácita por parte de quien está encargado de hacer la elección. El código les habla también del periodo anterior de individualización y dice, y lo único que hace es repetir allí una regla general que ustedes ya la vieron cuando vimos obligaciones de dar. ¿Se acuerdan que en las obligaciones de dar había ciertos principios que yo en un momento se dije que trataran de recordarlos, como que las cosas se pierden, crecen y para su dueño, que el género no perece. Bueno, y acá justamente lo que este artículo 763 está hablando es de que el género no perece. ¿Por qué? Porque dice, antes de la elección, el caso fortuito no libera al deudor. ¿Por qué? Y porque siempre va a tener algo para poder entregar. Si yo me obligo a entregar 3 automóviles de la marca Peugeot, bueno, de un Peugeot 207, por ejemplo, bueno, hay, o 208, es muy simple. Es cuestión de que si me obligo a pagar con eso, o los tengo que adquirir y los entrego, o si soy la fábrica, los tengo. Como sea, el género no perece. Es decir, siempre voy a estar obligado a entregarlo, pero después de la elección, efectuada la elección, ahí sí se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas. Y al aplicarse las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas, ya las cosas cambian. Es decir, si la cosa se pierde sin culpa del deudor, la obligación se extingue para las partes, y si la cosa se pierde con culpa del deudor, la obligación muta su objeto y se transforma en la de pagar los daños y perjuicios. O sea que
esto tiene un régimen propio hasta tanto no sea operada la elección. Operada la elección pasa a tener el régimen general de las obligaciones de dar cosas ciertas. Lo principal en esto es la fungibilidad y la homogeneidad de las diversas cosas que se hayan como para ser posiblemente electas para cumplir la obligación. Una vez que se hizo la elección, se opera un fenómeno que es el fenómeno llamado concentración. Ese llamado concentración es ese fenómeno y que, como les decía, tiene un límite que es el de la calidad media. ¿Qué más? Profesor, una consulta. Sí, ¿Por dale. qué hace hincapié en la elección de calidad media que debe recaer sobre la calidad media? Porque se supone que las cosas son intercambiables entre sí, más allá de pequeñas diferencias que pueda haber entre cada objeto. Las cosas son intercambiables entre sí, es decir, como que son equivalentes, como que valen lo mismo. Por eso la elección debe hacerse sobre cosas de calidad media, porque se supone que todas son de calidad media, además. Que esto es distinto en las obligaciones de género limitado, que es un subtipo, que en realidad muchos dicen que no es un subtipo de estas, sino que es una especie de obligaciones alternativas. Ustedes saben que las alternativas son aquellas donde, por ejemplo, te entrego una cosa u otra, ¿no es cierto? Yo me libero entregándote el teléfono o el velador, de dos cosas que tengo acá a la vista. ¿No? Entonces, si la obligación es alternativa, yo cumplo la obligación entregándote una de esas dos cosas. Por eso las alternativas lo vamos a ver la semana que viene. Yo te cumplo entregándote una de esas dos cosas. O te entrego el velador o te entrego el teléfono. ¿Quién elige? Yo. Yo elijo con cuál te pago. Entonces, las de género limitado serían una especie de estas obligaciones alternativas. ¿Qué son las de género limitado? El ejemplo que se ha dado siempre en los libros, por ejemplo, me comprometo a entregarte un caballo de mi aras, ¿no es cierto? Tengo un aras con 50 caballos y me comprometo a entregarte uno de esos. Bueno, allí la regla es distinta, porque allí las cosas se pueden perder. O sea, ahí se pueden perder todas. ¿Qué pasa si viene un terremoto y abre la tierra y no sé, o viene un virus y me mata a todos los caballos? Todos los caballos que yo tengo, sin culpa mía. En ese caso, la obligación se extingue sin responsabilidad para ninguna de las partes. Allí el género, entre comillas, perece, no es que perezca el género, pasa que es un género limitado. Y allí sí puedo entregarte la que quiera. Porque al ser parte de una obligación alternativa, es lo mismo que si yo me obligo a pagarte con el teléfono o con el velador. Y yo te entrego lo que yo quiero, si la elección la tengo yo. Y si la elección la tenés vos, que sos el acreedor, elegís la que vos quieras. Pero por eso que se supone que en este otro caso son todas de calidad media. Y a veces en las de género limitado no necesariamente son intercambiables o fungibles entre sí, porque puede haber mejores y peores. Yo te traigo uno cualquiera, te doy el que quiero. Bueno, este tema de obligaciones de género no tiene muchos más temas, no tiene mucho más que esto. ¿Qué reglas se aplican y de qué se trata? Después hay un artículo que es el 764 que habla de las obligaciones relativas a bienes que no son cosas, dice cuáles son las reglas aplicables. ¿Qué son bienes? Bienes son los objetos materiales o inmateriales susceptibles de tener valor. O sea, las cosas son bienes materiales susceptibles de valor. O sea que hay allí una relación de género-especie entre bienes y cosas. La cosa es un género de bien. Es una especie de bien. Y cuando una obligación tiene por objeto transmitir bienes que no sean cosas, se aplican igualmente las obligaciones de dar. Esto es lo que reza el artículo 764. Vamos a pasar ahora a ver otro tema, que es el tema de las obligaciones divisibles e indivisibles, que es un tema un poquitito más árido, no tanto, menos de lo que parece. Pero vamos a ver si... Sí. Un ejemplo de un bien que no sería una cosa sería, por ejemplo, las patentes de marcas.
cuando registras una marca a tu nombre? Sí, podría ser. Sí, la energía también podría ser. ¿Mm? La energía puede ser bien que no es una cosa. La cosa es la que vos podés tocar. Hay muchas otras cosas que son bienes que no son cosas, hay bienes inmateriales, susceptibles de valor. Infinidad de todos esos. Sí, podría considerarse una patente, podría ser un bien inmaterial, pero no lo puedes tocar, pero sí es un bien que es un derecho intelectual susceptible de ser protegido y tiene protección patrimonial. Así que sí, tranquilamente. Hay quien puede opinar que no, porque es un caso muy específico, ¿no? Pero yo entiendo que nada hace que no pueda ser un bien, ¿no es cierto? Susceptible de apreciación pecuniaria. Las obligaciones divisibles. Acá tenemos el artículo 805, que dice que es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Esta clasificación se asienta sobre un principio general, que es el principio de fraccionamiento. El principio general es el fraccionamiento, es decir, que las obligaciones pueden partirse, pueden fraccionarse, pueden dividirse. Esta clasificación es trascendente cuando hay pluralidad subjetiva en alguno de los polos de la obligación o en los dos. Si no, la obligación es siempre indivisible por el principio de que no se puede pagar fraccionadamente y que ni el deudor está obligado a hacer pagos parciales, ni el acreedor está obligado a recibirlos. O sea que, en ese sentido, nos interesa esta clasificación cuando hay, ya les digo, pluralidad, sea en un grupo o en el otro. Acá hay que distinguir un tipo de indivisibilidad que en nuestro código, con bastante razón, no está permitida. ¿Por qué? El derecho romano, antiguamente, aceptaba la indivisibilidad intelectual. Bueno, ahí sí, y eso sigue siendo válido, y el problema es la divisibilidad intelectual, que ahora lo vamos a ver. Ahora, este sistema de la indivisibilidad intelectual se proyectó al antiguo derecho francés, y adquiere una mayor complejidad, y aquí hay dos etapas, una es la de Boudin y otra es la de Potier, pero más o menos no dicen cosas muy distintas. Entonces dice que hay tres tipos de indivisibilidad básicamente. Una es la que surge de la naturaleza de la prestación. La cosa no es indivisible, es indivisible porque no se puede partir. Porque ¿cuándo es divisible materialmente una cosa? Cuando vos podés hacer la división y el todo, es decir, las partes no lastiman al todo, es decir, siguen manteniendo su esencia. Un auto es indivisible, una vaca es indivisible, porque vos decís, sí, la podés partir en pedazos, sí, pero ya no vive. Entonces ya la estás matando y ya la cosa no es la misma. Y un auto no pueden dar las ruedas por un lado y el motor por el otro. O sea que es también una cosa indivisible. Y es materialmente indivisible. El tema es si es intelectualmente divisible. O sea, si intelectualmente puede ser o no divisible. No para nuestro derecho, sí para el derecho francés, y no para el derecho francés actual, que con la reforma del 16, eso tengo entendido que ya que se ha terminado. Ahora, entonces tenemos tres tipos de indivisibilidad: la que surge de la naturaleza de la prestación, la que surge de la voluntad de las partes, y la que surge de la forma de pago. Más tarde, Potier va a distinguir entre indivisibilidad natural, que es la que resulta de lo pactado entre las partes, y la que emana de la exigencia de cumplimiento, que no hay mucha diferencia de criterio, simplemente está un poco más pulido, pero todas estas diferencias van a ir a parar al Código Civil francés, que termina diciendo que la obligación es divisible o indivisible según tenga un objeto, una cosa o un hecho cuya entrega o cumplimiento sea o no susceptible de división, sea material o intelectualmente. Este es el problema del cual Vélez, siguiendo a Freitas, se va a apartar. Vélez no va a admitir la divisibilidad intelectual.
¿Qué sería la divisibilidad intelectual? Y que la vaca es divisible. ¿Por qué? Porque es divisible idealmente. Claro, pero de alguna manera uno dice, bueno, pero es divisible porque 2 personas podemos ser dueños de una vaca, o 2 personas podemos ser dueños de un auto. Pero ese es el dominio. Eso no es la cosa. Nosotros podemos tener una porción ideal sobre una cosa. Ustedes habrán visto y sabrán perfectamente que un inmueble, un mueble o cualquier bien puede ser objeto de condominio. Es decir, puede haber 2 o más dueños. Y no es que uno sea dueño del volante y otro dueño de las ruedas. En ese caso, los 2 dueños, o 3 o 4 o 25, tienen una porción ideal sobre la cosa, no material. En ese sentido puede ser divisible, pero a los efectos del dominio y no a los efectos de considerar la cosa en sí misma. El artículo 806 del Código dice que la prestación jurídicamente divisible exige la concurrencia de determinados requisitos. Primero para que sea divisible, ser materialmente fraccionable, de modo que cada una de las partes tenga la misma calidad del todo. O sea, tiene que ser materialmente divisible y, obviamente, no quedar afectado significativamente el valor del objeto, ni sea antieconómico su uso ni su aprovechamiento, por el efecto de la división, que la cosa no termine perdiendo su valor. Es decir, estás reafirmando lo que dice en el inciso. Es decir, la divisibilidad depende exclusivamente de la naturaleza de la prestación y de su aptitud para ser fraccionada. No depende de otra cosa. No hay divisibilidad intelectual en nuestro derecho. La había en el derecho francés y con la reforma del 2016 ya no la hay tampoco. De manera que para que la obligación sea divisible, tiene que haber aptitud para ser materialmente fraccionada, homogeneidad, es decir, que cada parte tenga la calidad de todo, que el objeto sea inalterable, que económicamente sea inalterable, y que siga manteniendo la misma utilidad. O sea, que siga siendo útil la cosa. Si deja de ser útil, deja de ser fraccionable. ¿Y qué obligaciones son divisibles? ¿Qué obligaciones que hay en el código son divisibles? ¿Cuáles les parece que pueden ser divisibles? Las de dar sumas de dinero. Bueno, esas son las más divisibles de todas. No hay nada más divisible que el dinero, es infinitamente divisible. Entonces, las obligaciones de dinero son divisibles, las de valor también son divisibles, porque en definitiva son obligaciones de dinero. Las obligaciones de género son divisibles. ¿Y qué no son divisibles en principio? Las de dar cosas ciertas, salvo que se trate de más de una cosa cierta y sea igual a la cantidad de deudores o acreedores a su multa. Si tenés 2 acreedores a quienes se le debe 2 vacas, bueno, le das una a cada uno. La obligación es divisible en ese caso. Pero en principio las obligaciones de dar cosas ciertas no son divisibles. Las de hacer, en principio tampoco, excepto que se haya convenido que sean hechas por unidad de medida, o el deudor tenga derecho a la liberación parcial, por ejemplo, por porcentaje de obra. Si te obligas a hacer una obra, puedes hacerla por etapas, y bueno, en ese caso puede pactarse la división. Y las de no hacer, que son en general indivisibles, más allá de una cosa que había planteado Vélez en un artículo, en una nota de 870, pero bueno, muy complicado ahora para entrar en eso, y es anecdótico. Lo importante es que las obligaciones de no hacer son también indivisibles. El programa les pide deudor y acreedor singulares, efectos en la relación con la otra parte, principio de división. Artículos 807 y 808. El 807 es muy simple, dice que si solo hay un deudor y un acreedor, la prestación debe ser cumplida por entero, aunque su objeto sea indivisible. ¿Qué está haciendo? Está reafirmando el principio de integridad del pago.
que el pago no puede ser dividido, nadie está obligado a aceptar pagos parciales y nadie puede ser, a ver, perdón un segundo. Perdón, tuve que atender eso. Bueno, entonces volvemos al 807, que está reafirmando un principio que se ha conocido, que las obligaciones no pueden ser fraccionadas, salvo por convenio de partes. Y el 808 ya es más interesante, dice, el principio de división, si la obligación divisible tiene más de un acreedor o más de un deudor, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores haya, siempre que el título constitutivo no determine proporciones distintas. O sea, él establece el principio de división diciendo que si hay más de un acreedor, más de un deudor, que es lo que debe haber, porque si no, carece de sentido esto, hay que partir la obligación o dividir las prestaciones en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores haya. Si hay tres deudores, tres acreedores, se divide por 3 y esa es la forma, por ejemplo, una obligación divisible de dar dinero, si la obligación es de 100 y hay 4 deudores o 4 acreedores, se le paga 25 cada uno y salvo que se haya determinado en el título de obligación proporciones distintas. Si en el título se hubiesen determinado proporciones distintas, bueno, entonces serán proporciones distintas. Y si no se pactó nada, serán iguales. Y cada una de las partes, dice la ley, equivale a una prestación diversa e independiente. Los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no responden por la insolvencia de los demás. Esto es importante porque si un deudor tiene una obligación divisible y está obligado a entregarle a 4 acreedores una determinada cantidad, o mejor dicho, un acreedor tiene derecho a cobrarle a 4 acreedores, a 4 deudores la cantidad de 100 pesos, le va a poder cobrar 25 cada uno si es que no hay proporciones distintas establecidas en el título, y la insolvencia de uno de ellos es soportada por el propio acreedor. Los demás codeudores no tienen por qué cargar con la insolvencia del otro codeudor. Este principio que se aplica en obligaciones divisibles es el mismo que se aplica en las obligaciones simplemente mancomunadas de objetos, que en definitiva se trata de obligaciones simplemente mancomunadas de objeto divisible. La medida de fraccionamiento es que ha de estarse a lo pactado, ¿no es cierto? Y en caso de no determinarse partes desiguales, se establecerán partes iguales. ¿Qué pasa con el pago y otros medios extintivos como insolvencia, prescripción, mora, culpa, cosa juzgada? ¿Cuáles son las reglas aplicables? El pago, la novación, que lo van a ver después, la remisión de deuda, que también lo van a ver en esa segunda parte, la compensación y la confusión limitan sus efectos a los sujetos de la obligación. Limitan sus efectos a los sujetos de la obligación. Es decir, si yo pago, los efectos son para mí. Si yo hice innovación, los efectos son para mí y no afectan a los demás codeudores que no tienen nada que ver con eso. Son personales, lo mismo que la insolvencia del deudor, la prescripción, etcétera, son personales y no propagan efectos hacia los demás codeudores. Tampoco la cosa juzgada, la mora, la culpa, el doble y la cláusula penal. Solo afectan a cada uno. Que esto es importante tenerlo en cuenta porque las solidarias y las indivisibles no es así. Rigen otras reglas. ¿Cuáles son los efectos en la relación interna, según el artículo 610? Esto es con relación al derecho de reintegro. Y tiene que ver con el caso de que supongamos que en una obligación divisible, un deudor paga la deuda de sus codeudores. ¿Recuerdan el ejemplo? 4 tipos le deben 100 pesos a un acreedor. Si nada se estableció en contrario, cada uno debe 25, y va uno y paga 100. ¿Pero qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa si yo pagué 100 pesos al acreedor? Y resulta que pagué la deuda de todos ustedes. ¿Y ahora qué hago? Y tengo que recibir
lo de los demás codeudores. Claro, pedirlo. Libera la deuda, pero tiene que exigir o sea, le quedan debiendo a él los codeudores. Sí, pero acá habría que distinguir dos cosas. Primero, si yo sabía o no sabía que estaba pagando la deuda de los demás. Si sabía, ¿qué regla se aplica? Que lo vimos en la primera parte, y que paga una deuda de un tercero. La subrogación. La subrogación. Pago por subrogación. Exactamente. En la parte que me excede, los 75 que no eran míos, hice un pago por subrogación. Y tengo derecho a cobrarle a cada deudor, a los otros 3, 25 mangos a cada uno. Porque yo pagué de más. Y pagué la parte de ellos. ¿Pero qué sabía? ¿Y si no sabía? Si yo no sabía, si yo me creí deudor del total y pagué el total, y pagué por error, Puede repetir lo pagado. puedo repetir lo pagado, exactamente, porque pagué sin causa, puedo repetir lo pagado del acreedor y, en ese caso, contra los demás codeudores no me trae nada porque repito lo pagado al acreedor. ¿Sí? Profe, ¿y cómo Sí. es que puede no saberlo? ¿No está en alguna cláusula del contrato? Y por error, puede ser un error excusable en ese sentido. Yo pagué por error, o sea, el código, el viejo código tenía los casos de pago por error y pago sin causa. El pago por error ha desaparecido, lo van a ver en la última parte de la noticia. El pago por error ha desaparecido ahora de la ley, pero está involucrado dentro de los supuestos de pago sin causa. Quien creciéndose deudor y paga una deuda que no le corresponde tiene derecho a repetir ese pago. ¿Por qué se equivocó? Y bueno, puede haber un millón de motivos. Inclusive en el viejo código era el único caso de todo el código en que se admitía el error de derecho. Porque uno puede estar siempre el error de hecho, el que es excusable. El error de derecho no, el derecho se supone conocido por todos. Pero bueno, en este caso, hasta por un error decía que si sea de error de hecho o de derecho, el deudor puede repetir el pago cuando lo hizo creyéndose deudor y no lo es. Falta ver la medida de la acción recursoria, pero me interesa que lo veamos ahora que vamos a ver las obligaciones indivisibles, que es el último tema de hoy. ¿Qué son las obligaciones indivisibles? Y es el más árido de los que hemos visto hasta ahora. Porque obligaciones divisibles es muy fácil. Es como si cada obligación, como cada deudor o acreedor, es tratado como un acreedor o deudor independiente de los demás. Es decir, no, las obligaciones divisibles no ofrecen demasiados problemas o complicaciones. Es un tema muy simple. ¿Y qué son las indivisibles? Las indivisibles son aquellas que no son susceptibles de cumplimiento parcial, como dice el artículo 613. Es el carácter compacto de la prestación, lo que no admite fraccionamiento de ningún tipo. Y el 814 les dice cuáles son los casos de indivisibilidad. Y bueno, la obligación no es divisible si la prestación no puede ser materialmente dividida. O sea, si hay una imposibilidad física de fraccionar la prestación. Si es convenida, o sea que también se puede pactar la indivisibilidad, porque no es contra la naturaleza pactar la indivisibilidad. Lo último. Ahora, pactar la indivisibilidad entra en una zona gris con la solidaridad. Si bien las reglas no son exactamente las mismas, pero hay un artículo que es el 823, que dice que en todo lo que no está previsto para las obligaciones indivisibles se aplican las reglas, subsidiariamente se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. O sea que, en definitiva, si hay alguna duda de si la obligación es indivisible o solidaria, se la tiene por solidaria, lo dice la ley, y más allá de eso se aplican igual las reglas de las obligaciones solidarias en todo aquello que esté expresamente previsto para las indivisibles. Y también la obligación es indivisible si lo dispone la ley. O sea que la indivisibilidad puede ser material, voluntaria y legal. Un caso de indivisibilidad legal ustedes ya lo vieron en la primera parte.
si recuerdan. ¿Qué era indivisible? ¿Se acuerdan? Los privilegios. Los privilegios, exactamente. Los privilegios son indivisibles porque lo dispone la ley. ¿Por qué otra razón son indivisibles? O sea, la indivisibilidad material es un criterio objetivo, físico. No se puede dividir la vaca, no se puede dividir porque se altera su sustancia. La voluntaria prescinde de la naturaleza de la obligación y es lo que las partes deciden. Y la legal, como ya les dije, porque lo dispone la ley, por ejemplo, las acciones de la sociedad anónima, el contrato de consignación o los privilegios. Y después el 815, lo mismo que hace el 807, dice cuáles son divisibles y cuáles no. Dice, se consideran indivisibles las prestaciones correspondientes a las obligaciones, por ejemplo, de dar una cosa cierta. Si tenés la obligación de dar una cosa cierta, eso es indivisible. Las de hacer, excepto que hayan sido convenidas por unidad de medida, y el deudor tiene, en ese caso, el deudor tiene derecho a liberaciones parciales. Las de no hacer y las accesorias, si la prestación principal es divisible. ¿Por qué? Porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Los efectos. Vamos a ver ahora los principios de prevención y propagación, que son dos cosas que se me tienen que meter en la cabeza, por lo menos de que existen esos principios. Principio de prevención y principio de propagación. Lo primero, lo que ya les dije, bueno, las normas subsidiarias, ¿no es cierto? Subsidiariamente se aplica todo lo que tiene que ver con la solidaridad, donde estos principios, desde luego, rigen en forma. Ahora, ¿qué es la prevención? ¿Qué es el principio de prevención? Esto se aplica solamente respecto de cuando hay pluralidad en el grupo acreedor, sea para las obligaciones solidarias, sea para las obligaciones indivisibles. ¿Qué es prevenir? Prevenir es demandar. El principio de prevención es que si uno de los acreedores, el código viejo decía ha prevenido, por lo menos es más amable en el sentido, porque habría que interpretar que era prevenido, es si uno demandó judicialmente el cobro al deudor y lo notificó, cosa que no dice expresamente la ley, pero es así, porque si no estás testificado no podés saberlo, el pago solo se lo podés hacer, si vos fuiste demandado, el pago solo lo podés hacer al acreedor que te demandó. Obviamente, entonces, esto rige para el grupo de acreedores, o sea, no cuando hay pluralidad del grupo deudor, es para la pluralidad del grupo acreedor. ¿Por qué razón? Porque vos no podés desnaturalizar una acción judicial o neutralizar una acción judicial por el sencillo y cómodo expediente de pagarle a otro. Si no, sería muy fácil. Me demandó uno, fui y le pagué corriendo al otro, no pago costas, no pago nada. Entonces, si yo estoy demandado y notificado, obviamente, no puedo pagar, ya se cancela mi derecho a pagarle a los otros, a pagarle a cualquiera, porque el principio general en las obligaciones indivisibles y en las solidarias es que el deudor le puede pagar a cualquiera de los acreedores. Y se libera. ¿Eso se puede hacer antes de que sea exigible la obligación? No, antes de que sea demandado. La obligación puede ser exigible hoy y yo le pago al que quiero. Ahora, si vos me demandaste, no le puedo pagar a tus compañeros. Te tengo que pagar solamente a vos. Si me demandaste y me notificaste. Está bien, pero el acreedor puede demandar luego de que el plazo se venza. Y sí, claro, siempre. Vos podías demandarlo, pero vos me demandás a mí antes del vencimiento del plazo y yo te meto una excepción. Claro. Le veo mucha similitud al embargo. No, el embargo puede ser preventivo. Vos podés embargar inclusive antes de iniciar un juicio. Podés embargar una deuda no exigible.
podés embargar con un crédito condicional, inclusive, si tomás el embargo como una medida cautelar. El embargo después se va a transformar en ejecutorio, o puede ser pedido directamente. Yo tengo una sentencia contra vos, firme, no te voy a pedir un embargo preventivo, te pido un embargo ejecutivo, porque ya el embargo con miras a rematar. Ahora, si todavía no tengo una sentencia, el embargo es una medida cautelar, es preventivo. El tema es que el acreedor que demanda el cumplimiento, que exige el pago a un deudor, o al deudor, el deudor solamente puede pagarle a ese y no puede pagarle a los demás. Eso es lo que establece el principio de prevención, que altera de alguna manera el principio general de que uno le puede pagar a cualquiera, que es lo que dice el 816. Dice, cada uno de los acreedores tiene derecho de exigir la totalidad del pago a cualquiera de los deudores, o a todos ellos simultánea o sucesivamente. Es decir, el acreedor es libre de reclamar a uno, a todos, a hacer lo que quiera, y el deudor libre de pagar a cualquiera de ellos. Ahora, respecto de esto, que hay varios sistemas que regulan el derecho al pago que tienen los acreedores, ¿no es cierto? El derecho al cobro que tienen los acreedores. Hay sistemas diversos, no es igual en todos los países. En el sistema romano, los acreedores pueden demandar el pago conjuntamente al deudor común. Solo todos juntos podían reclamar el pago. Lo que es un sistema absolutamente ineficiente, porque se tienen que poner de acuerdo todos los acreedores para reclamar el pago. Si uno no, es decir, somos 4 acreedores, uno no está de acuerdo en reclamar, yo no puedo reclamar nada. Es un sistema ineficiente. Después hay otro sistema, como los de Brasil o Chile, donde el que demanda tiene que dar garantías al deudor para liberarlo de responsabilidad frente a los demás acreedores. O sea, yo puedo demandar el cobro, pero tengo que garantizarle al deudor que no va a ser perjudicado, o tengo que garantizarle su indemnidad patrimonial en el sentido de que no va a tener que pagar de nuevo o pagar otra vez a otro acreedor. Después está el sistema alemán, que el sistema alemán te permite demandar a cualquiera, pero el deudor es de consignar, no puede pagarle a él. Y tenemos el sistema nuestro, donde le puede pagar a cualquiera. Y el deudor se libera pagándole a cualquiera de los acreedores. Por eso está el principio de prevención. El principio de prevención implica que si fue demandado por uno de los acreedores, solamente le puede pagar a ese. ¿Puedo yo, deudor, elegir a quién le voy a pagar antes del pago? O decir, bueno, tengo el acreedor A, B, C y D. Le voy a pagar al acreedor B. ¿Podría ser válido esto? Y en realidad la elección se da cuando paga. La elección se da cuando paga. Porque yo te puedo decir que te voy a pagar a vos, pero mañana me demandó Juan. Claro. ¿Y esa elección de qué sirve? De nada. O sea, la elección se hace pagando. No hay una elección previa. Bien. En cuanto a los modos extintivos, los modos extintivos ustedes saben que lo van a ver Profe. ahora. Sí. En estos casos hay un solo deudor y varios acreedores. Puede haber varios acreedores y varios deudores también, pero cuando vos estás hablando del principio de prevención, es solamente cuando lo que interesa es que haya pluralidad en el grupo acreedor. Porque en el grupo deudor... ¿Y un acreedor puede demandar a varios deudores o solo a uno para que le paguen? Podés demandar a todos. Vos como acreedor podés demandar a uno, a todos, en forma sucesiva, como quieras. Lo que no podés es cobrarle el todo a más de uno. No sé si me explico. Cuando cobraste el todo, ya está, no podés seguir contra los demás. Después vienen las acciones entre ellos, pero vos ya estás afuera cuando has cobrado la totalidad de la obligación. Pero eso se lo puedes reclamar a cualquiera, no tenés ni obligación de esperar contra uno y contra otro, podés demandarlos conjuntamente, eso es como vos quieras. Al primero que le cobraste, ahí terminó tu función. Los modos extintivos, ¿qué son? Son los modos de poner fin a la obligación. Lo van a ver ahora en
esta segunda parte lo van a ver en detalle. Que el pago, que ya lo vieron, pero después viene innovación, compensación, transacción, confusión, renuncia, remisión, prescripción, etc. Y todos esos medios extintivos tienen cierta relevancia en todos estos temas. Por ejemplo, el artículo 818 dice: la unanimidad de los acreedores, o sea, todos, es requerida para extinguir el crédito por transacción, novación, dación en pago y remisión. ¿Qué es transacción? Dos palabras, porque después van a ver, tiene una bolilla entera de transacción. La transacción es un acuerdo de partes, en definitiva, para poner fin a la obligación, donde las dos partes hacen concesiones recíprocas, que esa es una nota fundamental de la transacción. ¿Por qué? Y porque si yo te doy todo lo que quieras, no es una transacción, es un allanamiento. Transacción es que las dos partes renuncian a algo, por poco que sea. Por eso es la importancia de las concesiones recíprocas. Es un acuerdo, en definitiva es un arreglo, la transacción. Es un arreglo para poner fin al pleito o a una situación dudosa o que no ha llegado a juicio. Y dice que es requerida la unanimidad de los acreedores para eso, para la novación, que es dejar sin efecto esta obligación mediante la creación de una nueva. Es decir, extinguimos esta para crear una nueva, entonces ahora no me debes lo viejo, sino me debes lo nuevo. O la dación en pago, que es entregar una cosa por otra. Te debo un caballo, pero te entrego una moto. Siempre que vos lo aceptes. Siempre que vos lo aceptes. No podés imponer a otro. Si yo te debo un caballo, no te puedo decir, te pago con la moto. No, yo no quiero la moto. Ah, no, tenés que aceptar. No, no tenés que aceptar. Salvo que me la quieras aceptar. En ese caso, sí, eso es dación en pago. O remisión, que es el perdón de la deuda. Igual recaudo se exige para la cesión de créditos, dice, no así para la compensación. Es decir, esto es respecto de los acreedores. Pero la novación entre un deudor y el acreedor extiende los efectos a los demás codeudores y quedan pendientes las relaciones internas. ¿Por qué ocurre esto? Porque yo como deudor individual, donde estoy obligado con todos ustedes, puedo ir con el acreedor, extinguir esta obligación y crear una obligación nueva. Ahora, de la obligación nueva voy a ser el único obligado yo. Ustedes no pueden estar obligados a algo que no se obliga. Pero como yo cancelé la obligación anterior, ustedes van a tener que pagarme su cuota parte a la cual estaban obligados conjuntamente conmigo. Porque si no, se la llevan de arriba. Si un acreedor hace remisión a uno de los deudores, solo tiene efectos personales y no se extiende a los demás. Es decir, a los demás acreedores no se extiende. Pero la remisión hecha por el acreedor a un solo deudor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago remisión, si perdono la deuda a un solo deudor? Y los otros no recibieron la remisión. O sea No, en principio, por las reglas de la solidaridad quedan liberados. En principio quedan liberados, salvo que yo le haga remisión solamente de su parte, expresamente, de su parte alícuota. Si no, en principio quedan todos liberados, porque se aplican los principios generales. Es decir, el principio propaga. Esto es el principio, yo les expliqué hace un rato el principio de prevención. Ahora estamos viendo el principio de propagación, que es todo esto. ¿Qué pasa cuando un deudor o un acreedor cumple la deuda? ¿Qué efectos tiene todo esto frente a los demás? ¿Sí? Y ese es el principio de propagación. ¿Propaga o no propaga efectos? El caso de transacción es distinto, porque se dan dos situaciones distintas.
Si la transacción está hecha entre un acreedor único y uno de los deudores, rige el 835 inciso D, que dice que la transacción hecha con un codeudor solidario no puede ser opuesta a los demás codeudores, pero estos pueden aprovecharla o invocarla. A ver, ¿cómo es esto? Un deudor se pone de acuerdo con el acreedor, ¿no? Se pone de acuerdo con el acreedor y dice, bueno, vamos a extinguir la obligación. Vos renunciás un poquito a esto, yo renuncio un poquito a esto otro, y bueno, de esta forma damos por cumplida la obligación. Pero no sabéis que esta transacción es un acuerdo, no es un pago. No es que se acabó. O sea, es de alguna manera una forma de ponerle fin. Entonces no puede venir, yo hice el acuerdo, yo deudor, conjunto con todos ustedes, hice un acuerdo con el acreedor. Mañana no puede venir el acreedor y decir, che, me tenés que cumplir el acuerdo. Pero yo no firmé nada. Ah, no, pero firmó uno de los codeudores. Y vos estás obligado igual. No, yo no estoy obligado. Yo estoy obligado a la obligación original. A mí este acuerdo no me va, no me conviene, no me sirve. ¿Estás obligado o no estás obligado? Fíjense lo que dice la ley. La transacción hecha con un codeudor solidario no puede ser opuesta a los demás codeudores, pero estos pueden invocarla. ¿Qué significa eso? Es facultativa. Si le No sirve, pueden adherir o no. Si le sirve la puede utilizar y si no la puede descartar. Claro. Si me sirve, la tengo como... Y el día de mañana, el acreedor me viene a demandar judicialmente reclamándome la prestación, yo le meto una excepción de transacción. Digo, no, esto ya fue transado. Y si no me sirve, la dejo correr. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio? ¿Qué hay detrás de esto? Y que el codeudor puede beneficiar a los demás codeudores, pero no puede agravar su situación. Yo no puedo agravar la situación de ustedes unilateralmente sin que ustedes lo consientan. ¿Mm? Y para que se extinga la obligación va a ser menester la conformidad de todos los acreedores. ¿Qué pasa en el caso de insolvencia? Que están en los artículos 823 y 842. 823 es el que remite a las reglas de la solidaridad, ¿no es cierto? Si la insolvencia, dice el 842, si el caso de insolvencia, la cuota correspondiente a los codeudores insolventes es cubierta por todos los obligados. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, un acreedor le deben 100, 4 deudores, la obligación es indivisible, 3 pagan, o uno paga. Pongamos un ejemplo más complicado. Uno solo va y le paga al deudor, al acreedor, ¿no? Le paga los 100. Si yo le pago los 100 al acreedor, ¿qué hago con los otros codeudores? Le tengo que exigir la cuota aparte de ellos. Correcto. ¿Y cuánto le puedo exigir a cada uno? Suponete que yo pagué 100 y la mía eran 25 nomás. Y la de ustedes 3 eran 25 de cada uno. ¿Cuánto te puedo exigir a vos? 25 a cada uno. 25. Porque algunos pueden pensar, si es obligación solidaria, que yo puedo reclamar 75 a vos. No. La solidaridad, y esta es regla de la solidaridad y que se extiende al tema de indivisibilidad, la solidaridad se termina cuando se cumple la obligación. No hay solidaridad dentro del grupo. No hay solidaridad interna. Si 4 deudores debemos 100 y debemos 25 cada uno, y uno de ellos pagó,
Yo a ese le debo mis 25, no le debo la de los otros dos que están conmigo. En principio cada uno debe lo suyo. ¿Por qué? Porque la solidaridad se terminó cuando se pagó la obligación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo a vos te reclamo 25, a otro más le reclamo los otros 25, y el último que nos queda, yo ya me cobré, ya pagué mis 25, ya te cobré a vos 25, tengo 50, ya le cobré a otro más 25, tengo 75. Y resulta que le voy a cobrar al último y es insolvente. No tengo nada para sacarle. ¿Quién soporta esa insolvencia? El que pagó los 100. demás, ¿El que pagó los 100? los demás codeudores. Tenemos dos versiones. Uno que dice que pagó los 100 y otro que dice los demás codeudores. Esta discusión la hemos tenido a veces. Los demás codeudores no podrían ser porque usted dijo que ya se extinguió la obligación porque se pagó. No hay más solidaridad. No, solidaridad no hay, pero el código dice que la insolvencia la soportan los otros. No dice que la insolvencia la soporta el que pagó, el que anticipó el dinero. Dice que la soportan los demás. O sea que si hay un 25 que no se pagó, ese 25 es 12,5 dividido 2, 6,75 dividido 4. Es decir, que hay 6,75 más que me tiene que dar cada uno de ustedes. Porque tenemos que soportar entre todos la pérdida por ese deudor que era insolvente. O sea Entonces, que, con lo que se dijo anteriormente, ¿cómo no es contrario? no, para nada. No, porque se acaba la solidaridad, no quiere decir que yo pueda reclamar el todo a cualquiera de los otros codeudores. Yo el todo no lo puedo reclamar. Puedo reclamar de su cuota parte. Y su cuota parte es su cuota parte más el porcentaje del insolvente. El porcentaje que le corresponde a cada uno por el insolvente. Si entre 4 tenemos que soportar los 25 mangos que no pagó el insolvente, bueno, 25 dividido 4 son 6,75, si me hice mal la cuenta. Entonces, la mía no me va a salir 25, me va a salir 31,75. Y lo mismo la de cada uno de los que pagamos. O 33, no sé cómo. No me cierra con 35, 33. Debo haber hecho mal la cuenta. De todas formas, lo cierto es que esa parte la tenemos que soportar entre todos. La parte de insolvente la tenemos que soportar entre todos. Pero no tendrá que dividirse entre 3, porque ahí es como que estás viviendo con el cuarto que es insolvente. Sí, entre 3. Tenés razón, claro, por eso hice mal la cuenta. Tenemos que dividir entre 3. Entre los 3 que. Entre los o sea, tres el que pagó y los otros dos. Entre el que pagó y los otros dos, exactamente. Claro. Exactamente. Entonces esos 25 son 25 dividido 3, no dividido 4. Claro. Por eso hice mal la cuenta. Bueno, esa es la idea. Entonces lo tenemos que pagar de todos. Entre todos los que hemos pagado o los que no tenemos ese problema de insolvencia. Respecto a la prescripción. La prescripción es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? La prescripción puede ser liberatoria o extintiva y adquisitiva. Nosotros vemos en esta materia la prescripción liberatoria. La prescripción extintiva cumplida dice, es invocable por cualquiera de los deudores contra cualquiera de los acreedores. O sea, si hubo prescripción de la deuda, la puede invocar cualquiera, es decir, si la deuda se llegó a su plazo de prescripción, la puede invocar cualquiera de los deudores contra cualquiera de los acreedores. Y después dice, la interrupción, el 822, la interrupción y la suspensión del curso de la prescripción se rigen por lo dispuesto en el libro sexto. ¿Qué es la interrupción y qué es la suspensión de la prescripción?
Seguramente alguien para ofrecer algún servicio, porque los teléfonos fijos suenan solamente para eso. La prescripción... No, espera que corte. Vamos a hacer así. Listo, perdón. Y efectivamente era un abogado. La interrupción de la prescripción significa que el tiempo que transcurre... El curso de la prescripción es, o sea, esto es materia de prescripción, pero es un adelanto. El curso de la prescripción significa que el curso, ¿contra quién corre la prescripción? Corre contra el acreedor. ¿Por qué? Y porque si el tipo se va a liberar por el paso del tiempo, me está corriendo a mí que soy acreedor. Si yo no hago nada durante el tiempo de la prescripción, me quedé sin nada. Entonces, la prescripción está... ¿Y cómo se interrumpe la prescripción? Y yo puedo interrumpir el plazo de prescripción demandando judicialmente al deudor, por ejemplo. Entonces, además, en ese caso, el plazo vuelve a cero. Si ocurre la interrupción de prescripción, el plazo vuelve a cero y empieza a contar de vuelta. Si ocurre la suspensión, digamos que el plazo no vuelve a cero, pero deja de correr durante un tiempo ese plazo. Se suspende por un tiempo determinado. ¿Y por qué puede ser? ¿Qué sé yo? Por matrimonio, porque se casa entre acreedor y deudor, o porque hubo una interpelación, o decir una carta de documento y suspende durante 6 meses, por diversos motivos que van a después ver ustedes por inicio de un proceso de mediación. Sí, lo van a ver después cuando les toque ver el tema. Lo importante es que sepan que la prescripción se puede interrumpir o se puede suspender. Si se suspende es por un tiempo, hasta que cesa el impedimento. Cuando cesó el impedimento, vuelve a correr, se reanuda el plazo y se computa el transcurrido antes. Y hay 2 artículos que son el 2549 y 2540, que dicen: la interrupción de la prescripción no se extiende a favor ni en contra de los interesados, salvo que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles. O sea, en las obligaciones solidarias o indivisibles, la interrupción de la prescripción que hace uno de los acreedores beneficia a todos los demás y perjudica a todos los demás. Quiere decir, si yo demando a un solo deudor, interrumpí la prescripción contra todos. Y respecto a la suspensión dice lo mismo. La suspensión no se extiende a favor ni en contra de los interesados, excepto que se trate de obligaciones solidarias indivisibles. Y aquí se cerró otra de esas discusiones que había en el código anterior, cuáles suspendía, cuáles no, etc. Aquí, las causales, salvo que sea por cuestiones estrictamente personales, las cuestiones de suspensión, la suspensión o interrupción producida contra uno de los acreedores o a favor de uno de ellos, opera efectos frente a todos los demás. La cosa juzgada es bastante parecido al tema de la transacción. Acá estamos viendo, en todo esto estamos viendo principio de propagación. Todo esto que estamos viendo es principio de propagación. Prevención ya lo vimos, es muy corto, muy fácil. Todo esto es propagación. ¿Qué propaga y qué no propaga efectos? Por supuesto, el pago propaga efectos, no hay ninguna duda. El pago hecho por la... Esa es la propagación por excelencia, sabemos. El pago de uno de los deudores propaga efectos frente a todos los demás, ¿no es cierto? Acreedores y frente a sus propios deudores. Ahora, en la cosa juzgada, puede ser que el acreedor no demande a todos los deudores, puede ser que demande a uno solo. Entonces, la sentencia dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás. Pero estos la pueden invocar si les sirve. Lo mismo que en la transacción. A mí no me puedes ejecutar una sentencia en la cual yo no fui demandado. O sea, es absurdo. No me diste posibilidad de defenderme, me vas a ejecutar una sentencia. No. Pero ojo, la puedo hacer valer si me sirve. Salvo que el rechazo de la demanda, por ejemplo, se haya fundado expresamente en cuestiones personales de los deudores.
Pero si no fuesen cuestiones personales, es, digamos que los demás la pueden invocar. Es una situación muy similar a la de la transacción. Y finalmente vamos a ver los efectos en la relación interna. Este es un tema, un pequeñito esfuerzo mental, pues es un tema importante y se suele preguntar en los exámenes. El 820 dice contribución. Si uno de los deudores paga la totalidad de la deuda o repara la totalidad de los daños, o realiza gastos en interés común, tiene derecho a reclamar a los demás la contribución del valor de lo que ha invertido en interés de ellos, con los alcances que determina el 841. Y después la participación. Dice, si uno de los acreedores recibe la totalidad del crédito o la reparación de daños, o más que su cuota, los demás tienen derecho a que se les pague el valor de lo que corresponde, conforme a la cuota de participación con los alcances que determina el 841. Bueno, acá tenemos tres cuestiones. Una son las cuestiones de obligación. ¿Qué son las cuestiones de obligación? Es todo aquello que tiene que ver con el crédito de la deuda, ¿no es cierto? Entre el acreedor y el deudor. Esas son las cuestiones de obligación. Todo lo que hay entre acreedor y deudor. El pago, la transacción, la renovación, todo lo que pueda haber entre el grupo acreedor y el grupo acreedor y el grupo deudor. Cuando la obligación se extingue, cuando la obligación se cumple, dejan de estar estas cuestiones y nos tenemos que centrar en otras dos que son las que quedan, que son las cuestiones de contribución y las cuestiones de participación. ¿Qué es contribución? Y si yo pagué, muchachos, contribuyan, porque yo pagué todo. O sea, pongan la de ustedes. Esas son las cuestiones de contribución. Y las cuestiones de participación es, yo recibí todo. Bueno, ahora tengo que repartir. O sea, las cuestiones de contribución son atinentes al grupo deudor y las cuestiones de participación son atinentes al grupo acreedor, que debe repartir de acuerdo a lo que indica el artículo 841. ¿Y qué dice el 841? Dice, determinación de la cuota de contribución, que se aplica lo mismo para, no dice participación, pero es lo mismo, se aplica lo mismo. La cuota de contribución se determina sucesivamente de acuerdo con. Porque ¿qué es lo que estamos buscando ahora? ¿Cuánto tienen que pagar? Exacto. ¿Cuánto es la de cada uno? ¿Es partes iguales? Porque generalmente en los exámenes siempre dicen partes iguales. No. Partes iguales es la regla residual. Es si no tenemos ninguna otra forma de establecer partes desiguales. Pero primero tenemos que ver lo pactado, que lo dice el inciso A del 841. Bueno, lo pactado es que arreglaron. El viejo código decía el título, lo dispuesto en el título de la obligación. Bueno, lo mismo, lo pactado. Que arreglaron las partes. Porque decía, el viejo código decía lo que surge del título o de los contratos internos entre las partes. Bueno, es lo mismo. Acá es lo pactado. Es decir, lo resumió estos dos supuestos lo resumió en uno solo. O lo pactaron en el título de la obligación o lo pactaron por afuera. Pero en definitiva lo pactaron entre el grupo. Bueno, entonces acá tenemos que atenernos. Y es lo que arreglaron las partes, a la manifestación de voluntad, lo pactado. Bueno, ¿y si no hay nada pactado? La fuente y la finalidad de la obligación. O la causa de la responsabilidad. Esto nos lleva a las cuestiones de actos ilícitos y recontractuales, por ejemplo, ¿cierto? Las causas de la responsabilidad. ¿Por qué causa vos estás obligado? Uno lo atropelló y otro el dueño del auto. Bueno, eso va a determinar quién es el que, si uno de los dos pagó, qué acción le corresponde a cada uno respecto del otro. Por ejemplo, vamos a ese caso que les di. Me prestan el auto. Vos me prestás el auto. Yo atropello a un tercero. ¿Somos los dos responsables? ¿Somos los dos responsables frente a la víctima? ¿Qué les parece? Sí,
Bien. Pero el auto. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, yo tropecé con tu auto a la víctima. Bueno, ahora, vos sos el dueño del auto. Pagás la indemnización. ¿Tenés acción contra mí? ¿Qué te parece? Parecería que sí. Y sí. ¿Y por qué porcentaje? Aplique la Por lógica. el 100. Por el 100, claro, lógico. Si yo no tropecé, vos no tuviste nada que ver. O sea, vos sos responsable porque sos solidariamente responsable. Pero si vamos a las causas, a la causa de la responsabilidad, vos la tenés por ser el dueño de la cosa y yo la tengo por ser el autor material. Y si garpo yo, ¿tengo algo contra vos? No. Porque vos sos el dueño del auto y yo soy el responsable directo. Entonces, ahí tenés cómo se mide la cuota de contribución de cada uno, en ese caso. Después la ley te sigue diciendo, las relaciones de los interesados entre sí. Bueno, qué sé yo, habrá que ver si los dos somos garantes de una deuda que tomamos, somos garantes personales de una deuda que tomamos por una sociedad de la cual somos socios y tenemos partes desiguales. Vos tenés el 20 y yo tengo el 80. Y los dos salimos de garantía personal con nuestros bienes. Bueno, me parece que la acción de contribución en este caso va a ser uno el 20 y otro el 80. Porque se va a repartir en partes iguales. Si teníamos partes desiguales en la sociedad, por ejemplo. ¿No? Las demás circunstancias, dice el inciso D, y después finalmente te dice que si por aplicación de estos criterios no es posible determinar las cuotas de contribución, se entiende que participan en partes iguales. O sea, para llegar a partes iguales tenés que pasar por todas esas etapas. Lo pactado, fuente y finalidad, las relaciones de los interesados, demás circunstancias, y finalmente, bueno, si nada de eso te permite establecer cuotas desiguales, pues tendrás cuotas iguales. Y el último punto es lo que es el llamado indivisibilidad impropia, que es parecido a esto, pero que la indivisibilidad impropia es cuando todos los obligados tienen que cumplir, que no sirve que cumpla uno solo. Por ejemplo, el equipo médico, el grupo musical, el equipo de fútbol, qué sé yo. Son todos casos en que la obligación escritural, son todos casos en que si no lo hacen todos, la obligación no puede ser cumplida por entero, no puede ser cumplida. Si no van todos, si somos tres dueños de una propiedad que la vendemos, si no estamos todos el día de la escritura, no se puede cumplir la obligación. Es una indivisibilidad impropia, porque la indivisibilidad propia es que cualquiera podría cumplir. La indivisibilidad impropia es que tienen que cumplir todos a la vez. Eso está regulado en el artículo 824, que dice se aplican las disposiciones a esto, cuando el cumplimiento de la obligación solo puede ser exigido por todos los acreedores en conjunto o realizado por todos los deudores en conjunto. Y reitero, son esos ejemplos que les digo, puede ser de tantos otros, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran reforzar? Y si no, nos vamos a disfrutar del sol. Yo tengo una duda. Ay, perdón. Sí, a ver. No, respecto a las normas subsidiarias entre las solidarias y las indivisibles, ¿se aplica los artículos, porque viste que también especifica solidaridad pasiva y activa, esos artículos también o Todo solo cuando hablan? No, todos los principios de la solidaridad, todo lo que no esté arreglado específicamente en el tema de indivisibilidad se aplica a las obligaciones solidarias. Bien, o sea que cuando veamos una diferencia estudiando, se aplica al otro, si no está en un lado regulado. Claro, si no está regulado, se aplica la regla de obligaciones. Vos decís, ¿cómo se aplica? ¿Qué solución hay para esto? Si no hay una solución específica en indivisibles, se aplica la regla de la solidaridad. Listo, gracias. Bien. Profesor, en Sí. el artículo 818 que habla de los modos extintivos, termina diciendo, no así la compensación. ¿Qué es la compensación? La compensación es la compensación, lo vamos a ver, es uno de los primeros que vamos a ver. La compensación obedece a la idea de la neutralización. Yo te debo, vos me debes. Yo te debo 100, vos me debes 100.
se compensan las obligaciones. ¿Por qué? Porque son homogéneas, son fungibles, son de la misma especie. Evita un traslado innecesario de dinero, o de manzanas o de vacas, lo que fuese que sean bien fungibles, ¿no es cierto? Evita un traslado innecesario. La compensación dice que cuando ambas partes revisten recíprocamente la calidad de acreedor y deudor, o sea, yo te debo, tú me debes, recíprocamente la calidad de acreedor y deudor, las obligaciones se neutralizan desde el momento en que se hicieron exigibles y empezaron a coexistir y hasta el monto de la menor. O sea, yo te debo 100, tú me debes 80. Yo te debo 20. O sea, se extinguen hasta el monto de la menor, desde que ambas deudas comenzaron a coexistir. Eso es la compensación. ¿Por qué? Y porque ahí empiezan a correr temas de intereses. ¿Y cuándo empiezan a coexistir? Y cuando se hacen compensables, legalmente compensables. ¿Y cuándo son legalmente compensables? Cuando reúnen todos los requisitos para ser legalmente compensables. Esos créditos líquidos, fungibles, exigibles, homogéneos, o sea, que tienen la misma calidad entre todos. Vamos a ver mucho más profundo el tema de compensación. Hay diversos tipos de compensación. En definitiva, la compensación es lo que hacen los bancos. Uno no ve. Si, por ejemplo, al Banco de Galicia le entran cheques del Banco Nación, al Banco Nación le entran transferencias o cheques del Banco Provincia, de Provincia entran en el Banco Macro y del Macro van al Santander. No ves un tipo llevar con la bolsa de guita corriendo de un lado al otro llevando la... No, al final del día hay una cámara compensadora, ven quién le debe a quién y se hacen los traslados mínimos. ¿No es cierto? Bueno, eso que opera, ese sistema de compensación plurilateral que hacen los bancos, es lo que hacen, lo que se hace privadamente cuando las partes resultan ser recíprocamente acreedores y deudores. Es uno de los temas que vamos a ver en profundidad de extinción de las obligaciones. Bueno, gracias. Bueno, chicos, sí. ¿Podría ser un ejemplo concreto, así como los que aparecieron en el examen, de cosa juzgada? ¿Cómo un ejemplo concreto? ¿Que yo les dé ahora un ejemplo concreto? Sí, puede ser. Cualquier cosa puede ser. El acreedor demandó a uno solo de los deudores al cumplimiento de la prestación y el juez dictó sentencia condenándolo a pagar. El juez, si todos ustedes son deudores y me demandaron a mí solo, el juez no puede condenarlos a todos. Me va a condenar solo a mí. ¿Por qué? Porque el acreedor pidió que me demandó a mí. El juez no puede ir más allá de lo que reclamaron. Ustedes no se defendieron, no fueron parte en el juicio, nada. Yo soy el único demandado y el único condenado a pagar la deuda. Si el acreedor mañana pretende ejecutar la sentencia contra alguno de ustedes, y ustedes van a plantear excepción de que no fueron demandados. No se me ocurre un ejemplo concreto, porque el ejemplo concreto es ese solo, no es que haya otro. Está bien. No me pueden demandar, o sea, a mí no me pueden ejecutar la sentencia. No puede venir el acreedor, embargarme un bien y rematármelo, porque te condenaron a vos. Sí, fenómeno, somos deudores solidarios, pero a mí no me demandaron. Ahora, resulta que el juez rechazó la demanda. Ahí sí me subo al caballo, si me sirve. Y son las reglas del juego y es lógico. A mí no me pueden, si yo no fui escuchado, violaría el derecho a la defensa en juicio, el derecho constitucional inviolable. Por eso no me pueden ejecutar la sentencia a mí. Ahora, se la pueden ejecutar al deudor, el deudor pagar, y después el deudor venir contra mí por mi parte. ¿Y cómo viene contra mí por mi parte? Y me tiene que hacer un juicio. No puede venir y sacarme mis bienes. Todo esto se resuelve de esa forma. No hay justicia privada. Si uno tiene derecho a que otro le pague, ¿qué tiene que hacer? Ir al juez. Si no me paga espontáneo o voluntariamente, tengo que ir al juez. No hay otro camino.
¿Se entiende, verdad? Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, buen fin de semana, que lo pasen lindo y nos estamos viendo la semana que viene y parece que siguen las restricciones, por lo que leí, seguimos en fase 2, así que todos bien guardaditos, lamentablemente. Bueno, algún día volveremos a la facultad, espero. Espero que antes de que termine la carrera. Sí, sí. Profe. Es más lindo que esto. Es más lindo. Chao, chicos, nos vemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.